Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, correría más riesgos y haría más viajes para ir a más lugares a donde nunca he ido. Pero a este poema atribuido a Borges le falta algo. Esos viajes y esos riesgos los correría en moto. Y es que en moto todo se ve y vive diferente. Así vi y viví Brasil, país del que ahora tocaba despedirse. Dejé Brasil. Sobre mi alma pesa saudade, como eles falam. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Brasil, los brasileños, las brasileñas, el pueblo brasilero en sí mismo, fuera de la gran ciudad, por lo general, es increíble. Creo que es el más hospitalario junto al pueblo de Nepal que he conocido en mi vida. Yo recuerdo estando en mi casa en España que a veces se me quitaba un poco el sueño pensando en los peligros del Amazonas, en los peligros del Brasil en general, y es que creo que existe un grandísimo prejuicio respecto a la seguridad y respecto a los robos y demás, cuando en realidad el 99.99% de la gente del país lo único que va a querer hacer es ayudarte, y si te roba algo serán unas cuantas sonrisas. Ha sido un lujazo poder haber hecho estos casi 15.000, 20.000 kilómetros, más o menos. Tanta gente buena que he conocido, entré sin tener ni papá de portugués, inventándome un portuñol de primera línea. Hoje eu acho que falo muito bem português. Brasil, muito obrigado por tudo. Eu vou retornar, eu sei. E talvez um dia me compre uma casinha na Chapada Diamantina. Obrigado por tudo. Valeu! Todo lo que puedo decir después de haber bajado desde Venezuela hasta Paraguay, o sea, desde el punto alto de Sudamérica hasta más o menos el medio, es que me duele mucho el cuello, tengo la espalda medio reventada, pero el alma, el espíritu y el corazón bien llenito de cosas buenas, que estoy seguro de que aquí en Paraguay la voy a llenar aún más, hasta que rebose. ¿Tú te das cuenta de la magia que tiene el viajar? Se nos pone esta carita más blanda, más de niño, más... Voy a cumplir 29 años dentro de 2 semanas y yo me siento como un chavalín de 21. ¿Sabes lo que te quiero decir? Viajar rejuvenece, que viajar es bueno, que viajar expande el corazón, las miras y la mente, que viajar debería ser obligatorio. Que os deis un garbeillo por ahí si podéis, si puede ser solo y si también puede ser en moto. En cualquier moto, vale, realmente. Después de más de 3.000 kilómetros en menos de una semana llegué a Punta Porá, el pueblo brasileño fronterizo con la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, donde paseé a oscuras de noche buscando mi último açaí, acción por la cual me llamarían loco más tarde, pues resulta que es una zona bastante peligrosa debido al narcotráfico. Y así, oliendo ya la meta, llegué al último día de paliza y asfalto, pero Paraguay no solo me recibió con un calor sofocante, sino también con una tormenta de escándalo. Sin embargo, incluso aunque cayera el gran diluvio universal con supernova y un poco de voluntad, es difícil que uno no alcance su destino. Que me voy, que me está esperando la familia paraguaya. Juntitos vamos a celebrar la vida y celebrar el amor. A ver si no me caigo por el camino, porque creo que faltan 70 kilómetros de off-road. Chao.
Mi destino era una estancia campo adentro, cerca de un pueblo llamado La Colmena. Estando físicamente fresco, el camino no es difícil, pero después de 8 horas en la carretera y con el sol cada vez más abajo, la fatiga comenzó a hacer acto de presencia. Hola, buenas. Disculpe, ¿vas camino de la estancia? Es que el mapa me lo indica mal. Vale, perfecto, voy contigo. Gracias. Tras haber estado yendo en la dirección errónea durante media hora, volví al puesto de control y un motocampesino me sugirió que le siguiera. Pero claro, una cosa es ir en una moto chica sin equipaje y otra muy distinta ir en un monstruo como el mío cargado hasta los topes, lo cual, si encuentras arena, afecta a la velocidad de conducción considerablemente. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Pasando el lago a la izquierda. A la izquierda, hay un cruce que sube hacia arriba. Vale, muchas gracias, amigo. No recuerdo ni el número de cruces ni el de giros, pero fueron muchos. Lo que sí recuerdo es que se me hizo de noche en un Paraguay tan profundo que el camino comenzaba cada vez a ser menos camino y más pasto. Y mientras me preguntaba si habría animales salvajes en la zona, llegué por fin al oasis prometido. Mi recompensa era tan simple y profunda como los corazones que admiro. Pasar unos días con amigos de Latinoamérica limpiando mente y espíritu para caminar más conscientes en nuestro paso por la vida. Ni el radiador, ni la lluvia, ni los mapas erróneos habrían evitado que viniera a celebrar con los humanos que me acogieron en el sur de Chile justo un año atrás y que ahora nos reunía en tierras guaraníes. Yo lo que hago, Juan, lo hago por buscar el cambio, por buscar que florezcan cosas buenas. Si lo consigo o no, el tiempo lo dirá. Obvio que en los lugares en los que veo que hay gente pasándolo mal y gente sintiendo un dolor muy grande, no me puedo quedar de brazos cruzados, pues me parecería vergonzoso. No puedo desaprovechar el tiempo que estoy aquí, visitar la Gran Sabana en Venezuela y decir, ¡ay, qué bonita estas cataratas! Y lo que está pasando, ¿qué? Por eso que mi proyecto tiene una vocación social tan fuerte, porque tener cerrados los ojos a las realidades que suceden en el mundo, de alguna forma es también tener los ojos cerrados a lo que esas realidades te pueden producir y hacer sentir. Entonces,
si yo estoy trabajando mi amor, también me tiene que afectar que esas personas tengan una carencia de amor tan fuerte. ¿Qué sentís que nos ha movilizado para coincidir en estos encuentros? Búsqueda y exploración. Querer crecer, querer sanar, querer compartir, querer sentirse pleno, querer sentirse en familia. Son buenas cosas para querer, ¿no? Es muy hermoso. Es un buen propósito. Y si conseguimos que llevarlo luego a nuestro día a día, que he sentido que ese es realmente el reto, sobre todo cuando va pasando el tiempo y nos distanciamos del evento, y conseguimos aplicar en nuestro día a día las enseñanzas que el compartir esto nos produce. Revolución, ¿no? Ahí vamos a estar. Ajú. Como dice el maestro Pie Grande, en vez de balas, flores. Tengo una oportunidad magnífica, tengo el conocimiento para que estas cosas se puedan transmitir. A mí me parece que me tocó la lotería. Encontrarme con esto al principio del viaje. No fue casual, fue causal. Sí. Como dice Ayn Rand, había fuerzas invisibles operando. Y quiero seguir explorándolo y trabajándolo y aprovechando la oportunidad que la vida me ha brindado, porque siento que ha sido así. He sido un privilegiado, soy un privilegiado, y ahora aún más me parece la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hacerme cargo de aquello que sé que puedo hacer y aporta al colectivo. Así, durante 3 días fuimos sembrando con la abuela, el abuelo, los niñitos y toda la familia las semillas que más tarde cosecharíamos, afinando el tiro de las flechas que lanzamos para acercarnos a nuestro propósito en el gran misterio de la vida. Welcome to the carnival, the arrival. Come on, Spanish Harlem, Boogie Down Bronx, Manhattan, back to style. Y después de enternecer el alma y curar algunos dolores, me fui a Asunción, la capital de Paraguay, para curárselos también a mi compañera de viaje. Hey, yo, I think she's eyeing me from far. Como supernova salió herida de la selva guyanesa por sacarme a mí con vida, lo menos que podía hacer por ella era llevarla a 2 lugares. En primer lugar, al centro del neumático a ponerle por fin los buenos tacos del Caru 3 de Metzeler. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y el segundo al concesionario oficial de BMW para arreglarle los botones de mando, las 2 manetas, un espejo, un intermitente, un fallo en la dirección, un problema en el freno, un cubrepuño, un llantazo y alguna campaña pendiente. Aquí tienes. Cuídame a Supernova. Y como me ayudaron a continuar adelante con grandísima benevolencia, decidimos organizar un evento para la comunidad motociclista paraguaya. Estoy muy contento, hoy es día de celebración porque el concesionario de BMW en Asunción, Garden Motors, ha preparado una charla con todos los riders de Asunción. Vamos a dar una vuelta todos juntos de 1 hora más o menos por la ciudad y luego doy una charla contándoles un poquito el proyecto Sweet Tribu, el viaje, anécdotas, chascarrillo. Ay, cómo me gusta esa palabra, chascarrillo. Soy una mujer sincera, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero. Habíamos quedado a las 8, pero me han dicho que las 8 en Paraguay son en realidad las 8:30. Bueno, me parece que esto se ha llenado de moteros paraguayos y paraguayas. En fin, que nos vamos a dar una vueltecilla por la ciudad y hacemos el evento. Vamos a ver qué tal se da.
Os aseguro que el principal sorprendido de la convocatoria fui yo, pero claro, después de 1 año y medio dando la matraca en YouTube, Facebook e Instagram, el proyecto ya comienza a ser conocido y puedo garantizar y garantizo que este tipo de cosas son mi verdadera gasolina. Parece que sí que ha habido convocatoria, ¿eh? Madre mía. Mi amiga Diana de Paraguay. Ay, ¡hola! ¿Qué se está celebrando aquí hoy? Luna llena en Libra. ¿Y qué es la luna llena Libra, Leonardo? La búsqueda del equilibrio. Estamos muy desequilibrados. Ay, poquito. Si en Brasil me ayudaban desconocidos todo el tiempo, Paraguay vino a quitarle el podio. No tardé mucho en percatarme de que aquí los desconocidos pasan a ser amigos en poco tiempo y algunos amigos en hermanos y hermanas para siempre. Ay,